Estos lugares donde todos hemos asistido de niños y adolescentes, donde su principal función era estudiar, pero siempre detrás de cada cosa hay algo mucho más perturbador. Y en esta ocasión les contaré 3 historias aterradoras sobre colegios. Un lugar tan tranquilo lleno de niños a veces suele convertirse en algo totalmente oscuro. No se olviden de seguirme en Instagram como el Niño del Cuervo y suscribirse a este canal para así convertirnos en una comunidad mucho más grande. Ahora sí, comencemos con estas 3 historias que les dejarán los pelos de punta. Era una reconocida escuela pública de la Ciudad de México. Se ha escuchado hablar de la niña en el árbol, un espíritu silencioso que aparece debajo de un gran árbol solitario que se encuentra lejos de la zona de recreo. Una tarde, después de sonar la campana de regreso al salón, una niña llamada Ana, ignorando totalmente la señal de entrada, decidió quedarse sola por los alrededores, inconsciente de los rumores y de las historias que influían en el ambiente de la zona. Como aquel lugar misterioso era, además de llamativo, bastante fresco y cálido, Ana se sentó en las raíces del gran árbol para descansar. Sin embargo, justo cuando casi se queda dormida, sintió como si alguien la acechara desde el tronco del árbol. Dudosa, pero pensando que se trataba de una broma, la inocente niña se levantó con la idea de rodear el árbol para saber de quién se trataba. Y así fue. Caminó por detrás del árbol, sin encontrar a nadie. Pero cuando regresó al sitio de origen, se topó frente a frente con una niña de piel lúgubre y mirada vacía. De la impresión, Ana cayó al suelo, y en medio de un grito mudo logró levantarse para salir corriendo. Al llegar al salón e interrumpir la clase abruptamente, su maestra y los niños la recibieron extrañados y ansiosos por lo que había sucedido. Como Ana sudaba y jadeaba, la maestra la sentó en una silla y le dio un vaso de agua para calmarla. Después de reconfortarse, Ana compartió su experiencia, y asombrados, los niños se miraban unos a los otros sin pronunciar palabra alguna. «Es la niña en el árbol», dijo uno de ellos. «Mucho ya la hemos visto», continuó relatando, y luego agregó: «A veces aparece colgada de las ramas y luego desaparece». Según relatos más antiguos, la niña en el árbol fue alguna vez una niña bastante tímida, que creció en el núcleo de una familia muy común. Sus padres no la maltrataban, y pese a la vida poco ostentosa y limitada que llevaba, parecía ser feliz. Sin embargo, una tarde apareció colgada en el gran árbol del patio de recreo, y nunca se conocieron las causas que llevaron a este final cruel. Se cuenta que hace décadas existió un colegio de alto prestigio. Como recurrentemente las instalaciones se actualizaban durante las vacaciones, los miembros de la junta siempre se mostraban entusiastas y colaborativos con el cuerpo de docentes. Pero un buen día, durante una de las reuniones de maestros y padres de familia, el ingeniero a cargo de las obras constructivas interrumpió para informar sobre un suceso bastante extraño y peculiar. A pesar de haber llamado a la directora en privado para informarle, uno de los padres alcanzó a escuchar la conversación entre ambos profesionales. Al parecer, durante las excavaciones, los obreros encontraron lo que fueran huesos humanos en puntos claves del área. Pero no eran huesos de adulto, sino de niños. Huesos y dientes aglomerados en bolsas y cajas, que por el estado decadente y amarillento podrían haber estado allí por más de 20 años. La directora atónita no tuvo más remedio que llamar a las autoridades. Días más tarde, se confirmó que efectivamente eran restos de niños pequeños, niños que probablemente vivieron un terrible terror hasta la muerte. Esta es una de las leyendas urbanas más populares de Latinoamérica, aunque nadie sabe con exactitud en dónde fue que se originó. La historia comienza en un pueblo pequeño, el típico lugar en donde todos los habitantes se conocen y que no cuenta con grandes atracciones. Este poblado poseía unas cuantas casas, además de un par de tiendas grandes para comprar, una plaza principal, una iglesia y otros establecimientos básicos. No obstante, la construcción que más llamaba la atención era el colegio infantil, el único existente en todo el sitio. Había sido establecido dentro de un antiguo caserón del que ya nadie ocupaba. Allí fue a parar una nueva maestra, que a pesar de su juventud y falta de experiencia, fue designada a enseñar una de las clases de primaria. Y es que siendo un pueblito tan minúsculo, en realidad los maestros escaseaban y no podían darse el lujo de rechazar a ninguno. La profesora se adaptó enseguida a sus alumnos. Todas las mañanas después de ponerlos a hacer alguna actividad, tenía la costumbre de encender la radio para que pudieran escuchar algo de música mientras trabajaban.
pero un día la estación local interrumpió su programación para dar un aviso urgente. Un preso de la prisión máxima de seguridad más cercana al poblado había escapado y se encontraba merodeando la zona. Se recomendaba a todos los habitantes cerrar sus puertas y ventanas de manera hermética y no salir bajo ninguna circunstancia. Al escuchar esto, los niños se sintieron nerviosos, pero la maestra se las arregló para tranquilizarlos, contándoles algunas historias. Fue en ese momento cuando una de las pequeñas pidió permiso para ir al baño. Dudando, la mujer se lo concedió, tras varios intentos por parte de la niña para convencerla, pues realmente tenía muchas ganas de orinar. Recuerda, le dijo la profesora, antes de que te deje entrar y por precaución debes darme la contraseña secreta que solo tú y nosotros conocemos, le advirtió. 2 golpes y 3 arañazos en la puerta. La niña se marchó a los lavabos. 15 minutos después, la profesora estaba al borde de un ataque de nervios. No entendía por qué tardaba tanto. Finalmente y con alivio escuchó como alguien daba un par de golpes, seguido de 3 arañazos en la puerta del salón. Rápidamente fue a abrir, solo para encontrar la cabeza cercenada de su alumna, mirándola en el umbral. La chiquilla había sido encontrada por el criminal, quien antes de matarla la obligó a decirle la contraseña de la clase. Todos los niños fueron asesinados ese día. La maestra no pudo soportar su grito de agonía y terminó lanzándose por la ventana. La internaron en el manicomio tras sobrevivir a la caída, mas nunca volvió a ser la misma. Recluida en una minúscula habitación, todo lo que hacía era balanzarse y repetir la misma acción contra la puerta. Primero daba 2 golpes con la mano y luego 3 arañazos. El asesino jamás fue capturado de nuevo. Y aún se dice que en los baños de ese colegio aún se aparece esta niña sin cabeza. Y díganme, ¿qué les parecieron estas historias? Sé que a muchos de ustedes les ha pasado cosas aterradoras en el colegio o les han contado alguna historia. Es de saber común que en estos lugares tienen algo sombrío detrás, así que déjenmelo en los comentarios para hacer un próximo video sobre este tema. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, me encuentran como el Nido del Cuervo. Hasta una próxima ocasión.